Los majestuosos centauros son sin duda una de las criaturas más llamativas de la mitología griega. Con cuerpos que mezclan características humanas y equinas, los centauros simbolizan la lucha entre el civismo y salvajismo, sabiduría e instinto. En el video de hoy, exploraremos la historia de estos fantásticos seres míticos, profundizando en sus extraños orígenes, sus grandes batallas y sus representantes más famosos. A pesar de ser una de las criaturas más conocidas de la mitología griega, otras culturas anteriores a los griegos ya habían concebido la idea de esta misma criatura mitad hombre, mitad caballo, como los pueblos de Mesopotamia. Ciertamente, los griegos se dejaron influir por los pueblos que les precedieron para crear sus propios mitos y leyendas, pero fueron bastante originales a la hora de crear su origen. Existen varias versiones que explican el origen de los centauros, pero la más famosa nos indica que los centauros son descendientes de Ixión, rey de los Lápitas. Una vez, los dioses invitaron a Ixión a un banquete en el Olimpo. Allí quedó encantado por la belleza de la diosa Hera, esposa de Zeus. Enamorado, empezó a flirtear con la diosa, que se indignó por su atrevimiento y se lo contó todo a Zeus. Pero aquel día, el dios supremo estaba de buen humor y decidió gastarle una broma a Ixión. Hizo que una nube tomara la forma de la diosa y sedujo al rey de los Lápitas. Ixión se involucró con la nube disfrazada de reina del Olimpo, para disgusto de Hera, a quien no le gustó la broma de Zeus. Pero lo más extraño de esta historia aún estaba por llegar. De esta extraña unión nacieron los centauros. Otra versión de la aparición de los centauros cuenta que Cronos se enamoró de la bella Oceánide, Filira. Ella intentó escapar de los avances del poderoso titán, transformándose en yegua, pero Cronos se transformó en semental y alcanzó a la ninfa marina. De esa unión nació Quirón, que para sorpresa y horror de Filira, era un centauro, y su aspecto, mitad hombre y mitad caballo, la disgustó. Filira estaba tan perturbada por el aspecto de su hijo que lo abandonó. Este centauro de origen noble y distinguido sería conocido como Quirón. Los hijos centauros de Ixión hicieron su primera aparición significativa en los mitos griegos en la boda de Pirito, rey de los Lápitas. Aunque era consciente de la naturaleza salvaje de sus parientes, Pirito, que era un hombre mortal, invitó a sus parientes centauros a su boda con su novia Hipomimia. En este acontecimiento, la naturaleza salvaje de los centauros salió a relucir, estimulada por el abundante vino ofrecido a los invitados, lo que dio lugar a una sangrienta batalla conocida como la Centauromaquia. Esta lucha entre los centauros y los Lápitas simboliza la lucha interna entre la naturaleza primigenia y la civilización, un tema recurrente en la mitología griega. Los centauros eran criaturas poderosas e intentaron secuestrar a la nueva esposa de Pirito. Lo habrían conseguido de no ser por la intervención de uno de los ilustres invitados del novio. Su nombre era Teseo, el héroe famoso por derrotar al terrible Minotauro en el laberinto de Creta. Gracias a la inestimable ayuda del héroe, Pirito y los Lápita consiguieron vencer el salvajismo de los centauros. A lo largo de los mitos, los centauros son representados de diversas formas, desde criaturas salvajes e incontrolables hasta figuras sabias y mentoras. Esta dualidad se ejemplifica en la diferencia entre el sabio Quirón y el violento centauro Neso. El centauro Quirón siempre destacó por su sabiduría y bondad, un marcado contraste con el salvajismo típico de su especie. Hijo del dios Crono y la ninfa Filira, Quirón era inmortal y famoso por sus conocimientos de medicina, música, tiro con arco e incluso profecía, ya que el propio centauro fue tutelado por el dios Apolo. Vivió en la montaña rupestre de Pelión, donde su sabiduría atrajo a muchos discípulos. Entre sus alumnos más famosos se encontraban héroes como Aquiles, Asclepio, Jasón y Hércules. Cada uno de estos héroes fue moldeado por las lecciones de Quirón, aprendiendo no solo habilidades físicas, sino también valores morales y éticos. La historia de Quirón también está marcada por la tragedia. Durante un encuentro con Hércules, fue herido accidentalmente por una flecha envenenada con la sangre de la hidra de Lerna. A pesar de su inmortalidad, Quirón fue incapaz de curarse y sufrió un dolor insoportable.
En un acto de altruismo, renunció a su inmortalidad para poder morir y librarse así del dolor, gesto que impresionó a los dioses hasta tal punto que lo situaron en el cielo como la constelación de Sagitario. Al parecer, cuando Hércules se cruza con centauros, la historia acaba trágicamente. En el caso de Neso, otro centauro notorio en la mitología griega, famoso sobre todo por su papel en la historia que conduce a la muerte de Hércules. Neso era un centauro conocido por su fuerza bruta. Su encuentro fatal con Hércules se produjo cuando se ofreció a ayudar a Deyanira, la esposa de Hércules, a cruzar un río embravecido. Neso intentó secuestrar a Deyanira, por lo que Hércules le disparó una flecha envenenada, pero antes de morir, Neso engañó a Deyanira, diciéndole que su sangre serviría como amuleto para garantizar la fidelidad de Hércules. Desgraciadamente, la sangre estaba envenenada con el veneno de la hidra de Lerna, y cuando Deyanira la utilizó más tarde en una prenda para Hércules, este fue consumido por un dolor ardiente, lo que condujo a su trágico final. Estos centauros diferentes ilustran la complejidad de esta criatura en la mitología griega. No son meras bestias salvajes, sino seres con sus propias historias, personalidades y motivaciones. A través de estas figuras, los antiguos griegos exploraron temas como la civilidad frente a la barbarie, la dualidad de la naturaleza humana y la búsqueda del equilibrio entre instinto y razón. La figura del centauro, con su fascinante híbrido de hombre y caballo, fue fuente de inspiración artística en la antigua Grecia, reflejada en diversas formas de arte, desde jarrones pintados hasta grandes esculturas. Los vasos griegos representaban a menudo escenas mitológicas y los centauros eran figuras populares en estas narraciones visuales. Se les solía representar en escenas de batalla, sobre todo en la centauromaquia, luchando contra héroes o contra los lápitas. Estas imágenes no solo ilustraban historias populares, sino que también servían como metáfora visual del conflicto entre civilización y barbarie. Las esculturas griegas también reflejaban la fascinación por los centauros, y muchas obras mostraban una increíble habilidad para captar tanto la forma humana como la equina en una sola figura. Algunos ejemplos famosos son las metopas del Partenón, donde se representa a centauros luchando con Teseo, el gran héroe ateniense. En pintura, los centauros aparecían a menudo en murales y frescos, aunque muchas de estas obras se han perdido con el paso del tiempo. Las imágenes del centauro Quirón entrenando a los héroes fue un tema muy popular en el arte y existen innumerables representaciones artísticas de estos episodios. La imagen de los centauros ha evolucionado con el tiempo. Al principio se les representaba de forma más bestial y feroz, simbolizando el caos y el salvajismo. Con el tiempo, empezaron a representarse de forma más humanizada, sobre todo en los relatos que aparecía Quirón. Esta evolución refleja un cambio en la percepción que los griegos tenían de estas criaturas, que pasaron de ser representaciones de impulsos primitivos a figuras más complejas, capaces de sabiduría y bondad. Estas representaciones artísticas son cruciales para comprender cómo los antiguos griegos y los pueblos que les siguieron veían a los centauros y lo que estas criaturas simbolizaban para ellos. El arte era un medio por el que los mitos no solo se registraban, sino que también se interpretaban y reimaginaban, manteniendo vivas las historias y los valores culturales. Los centauros, con su naturaleza dual, siempre han sido ricos en simbolismo en la cultura griega. En la mitología griega, los centauros simbolizaban la dualidad intrínseca de la naturaleza humana. La parte equina representaba los instintos animales, los impulsos biológicos y el deseo de libertad y hedonismo, mientras que la parte humana simbolizaba la inteligencia, la cultura y la civilización. Esta dualidad se ilustra vívidamente en las figuras de Quirón y Neso. Quirón, el sabio y mentor, refleja la capacidad de armonizar ambos aspectos, mientras que Neso, con sus acciones violentas e impulsivas, representa el predominio de los instintos básicos sobre la razón.
Los centauros no permanecieron confinados a las páginas de la mitología antigua. Migraron a la literatura, el cine y otras formas de arte, manteniendo su relevancia simbólica y atrayendo nuevas interpretaciones. En la literatura, los centauros aparecen en obras fantásticas, a menudo representando a seres sabios y misteriosos, reflejo de la influencia de Quirón. En la astronomía y astrología, los centauros desempeñan papeles importantes. La constelación de Centauro es una de las más grandes del cielo nocturno. Según la mitología, se asocia a menudo con Quirón. Dentro de esta constelación se encuentra Alpha Centauri, uno de los sistemas estelares más cercanos a la Tierra. En la astrología, la figura del centauro en Sagitario simboliza la búsqueda de la sabiduría, la aventura y la exploración de lo desconocido. Tradicionalmente, el centauro arquero apunta su flecha a las estrellas, representando los altos ideales, la filosofía y la búsqueda constante del significado más profundo de la vida. La persistencia de los centauros en la cultura popular moderna demuestra el poder perdurable de los mitos. Siguen cautivando la imaginación, sirviendo de puente entre lo antiguo y lo nuevo. Los centauros, en sus diversas representaciones, siguen desafiando, inspirando y fascinando, demostrando que los mitos antiguos aún tienen mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea.